Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Y es muy fácil decirlo, pero cumplirlo es lo complicado, lo difícil, porque tenemos que reconocer que quienes estamos impulsados a obedecer, tenemos que revisar quién nos ordena, quién es la autoridad sobre nosotros a las que debemos obedecer. Si esto no ocurre, no podemos hacer caso a las disposiciones, a las leyes, a los requerimientos que haga alguien sobre nosotros o nos lleve a cumplir su voluntad. Es importante entender que solo obedecemos cuando alguien tiene autoridad y esta autoridad debe ser conocida y acatada. Esa autoridad se basa en la importancia, en la superioridad y en el poder de quien ordena. La importancia radica en reconocer que en el caso de Dios que nos manda, que nos ordena, es que tiene dominio sobre todas las criaturas y no solamente pensando en otros, sino en nosotros mismos, tiene tal superioridad y tal importancia que entonces ese dominio que reconocemos que Dios tiene sobre nosotros nos permitirá fácilmente obedecer sus disposiciones, su voluntad. Quien tiene dominio sobre nosotros y este dominio es reconocido, entonces acataremos sus órdenes. Recordemos, y esto hay que aprenderlo, Dios tiene dominio sobre nosotros, tiene el manejo de la vida de nosotros. Ese reconocimiento hace que entendamos sus propósitos, su dependencia, y entonces acataremos sus órdenes. El Altísimo no tiene quien lo supere. Es el supremo Dios, el Rey, el Señor. Por lo tanto, ninguna criatura puede rechazar su hegemonía, su autoridad, su superioridad sobre los seres creados. Y esto hay que reconocerlo porque es como se nos facilita el obedecer a Dios. Tiene tanto poder que Él decide no solamente sobre nuestras vidas, sino sobre el universo. Como creador, como sustentador, tiene ese manejo de lo que Él quiere sobre el universo. Entonces podemos decir, si tiene dominio sobre nosotros, si tiene autoridad sobre nosotros y a la vez tiene dominio y autoridad sobre nuestro entorno, nos es fácil escuchar su voz, escuchar su recomendación que luego se pueden convertir en mandamientos si es más fácil obedecerle. Observemos cómo nosotros debemos aprender que ese conocimiento que estamos adquiriendo de Él, porque nunca terminamos de conocer a Dios, nunca entendemos sus propósitos, nunca sabremos cuáles son sus planes reales para nosotros, nos permite entonces depender de Él, confiar en Él, esperar en Él y especialmente entender que Él tiene lo mejor para nosotros. Aunque muchas veces veamos que las cosas que se nos presentan, las situaciones difíciles y complicadas, que no muchas veces las manejamos como quisiéramos, y aunque clamamos a Dios por estas luchas y estas dificultades, para que Él en su poder, para que Él en su gracia, para que Él en su misericordia nos ayude,
y no desaparecen y no recibimos tal ayuda, debemos entender que eso está bajo su voluntad, bajo su dominio, y esa situación complicada o esas situaciones complicadas que vivimos las permite quizá para que sean escuela, para que aprendamos a enfrentarlas, para que entendamos que hay que tener paciencia y esperanza en muchos casos cuando estos no tienen solución a la vista o no tienen solución jamás. Esto hay que manejarlo de una manera sabia para entender que no resolvemos todo aunque obedezcamos a Dios, aunque dependamos de Él, aunque clamemos a Él. Entendamos un poco esto de obedecer a Dios y del por qué debemos obedecerle. Por eso vamos a meditar en el mensaje que he titulado Obedecer el mandato del Señor de la misión, cuyo primer punto es: se debe conocer a quien ordena para obedecer. Definitivamente, quien no conoce al que ordena no puede fácilmente obedecerle. Tiene que haber un reconocimiento, tiene que aceptarse el poder, la autoridad, la soberanía, y cuando se reconoce esto, entonces sí es mucho más fácil y es mucho más comprensible el poder obedecer a tal autoridad. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor para conocer a aquel que tiene autoridad y aquel que debe ser obedecido en el libro de Josué, capítulo 24, los versículos 16 al 18 y luego el 24. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Me gusta este casi final del libro de Josué, cuyas declaraciones nos enseña que el pueblo de Israel, encabezado por Josué, reconocen a Dios en sus actos, en su misericordia, en todo lo que hizo por el pueblo de Israel. Esa exclamación del pueblo diciendo que ese es el Dios que los sacó de Egipto, que los ha llevado por el camino hacia la tierra prometida, que los ha cuidado de los enemigos que han encontrado en el trayecto, y que es el Dios que ha hecho grandes señales y prodigios. El pueblo reconoce a ese Dios. Hemos dicho que para obedecerle a Dios es necesario conocerle. Y en este pasaje bíblico el pueblo clama diciendo: sí, conocemos a ese Dios. Sí, nos hemos dado cuenta que Él es grande, poderoso. Sí, nos hemos encontrado con un Dios de manifestaciones extraordinarias, gloriosas, milagrosas. El pueblo a una sola voz claman diciendo: este es nuestro Dios porque le conocemos. Este es nuestro Dios porque hemos visto sus obras. Este es nuestro Dios
porque nos han enseñado y hemos entendido y hemos aprendido que Él es el Dios de todos los seres humanos, no solamente de los judíos, sino también de los egipcios y de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Este reconocimiento es muy importante porque nos enseña a nosotros que estamos en otra época, que tenemos otra concepción de la vida, llegar a hacer ese tipo de exclamación, pero para ello es necesario interesarnos por conocer a Dios. No vamos ahora a pensar que Él se va a manifestar, se va a revelar y se va a mostrar ante nosotros. No vamos a encontrar a un Josué o a un Moisés o a uno de los profetas que nos muestren a Dios, que nos enseñen a Dios. No vamos a encontrar ese tipo de obras maravillosas y fantásticas porque ya no estamos ni en las condiciones que el pueblo de Israel estaba, ni tampoco Dios se manifiesta como se manifestó en aquel entonces. Ahora tenemos las Sagradas Escrituras. Ahora tenemos maestros, ojalá maestros que nos enseñen correctamente las Sagradas Escrituras. Y permítanme hacer un paréntesis, que hay maestros que distorsionan la palabra, alteran la palabra de Dios para su conveniencia. No es el Dios Jehová de los ejércitos, sino el Dios inventado por predicadores, por pastores y algunos que se hacen llamar apóstoles. No, para poder entender a Dios, para poder conocer a Dios, para obedecerlo, es importante que vayamos a las Sagradas Escrituras. Es importante que aprendamos quién es Él y qué hace en nuestros días para poder atender sus mandatos y sus leyes. Segundo punto, obedecer a Dios es reconocer su soberanía. Quien conoce a Dios, y ya lo hemos conversado en algunos mensajes anteriores, entonces se entiende, como lo hemos dicho en la introducción de este mensaje, que Él es soberano. Él es el que tiene el control de todo. Él es el que decide sobre nuestras vidas. Él es el que maneja el planeta, el universo. Tal reconocimiento, como ya lo señalamos, nos ayuda a decir, vamos a obedecer a Dios porque Él es soberano. Él está sobre nosotros. Él tiene la manera de manejar nuestras vidas y Él puede ayudarnos o dejarnos para que nosotros vayamos viviendo una vida dirigida por nosotros mismos, y sabemos que el ser humano no tiene la sabiduría, no tiene el entendimiento para vivir una vida de bienestar, una vida de paz, una vida de gozo, una vida sana, tanto mental como físicamente. Veamos una cita bíblica que la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta frase que escribe Lucas es la que expresaron los apóstoles cuando ellos fueron amenazados, cuando ellos eran castigados, cuando ellos eran perseguidos porque anunciaban el Evangelio del Señor Jesucristo. Esa manera de la autoridad terrenal de los judíos y de los romanos de aquel entonces era por debajo de la autoridad de Dios. Los apóstoles y los seguidores del Señor Jesucristo entendieron la soberanía de Dios y comprendieron que Él era la autoridad por encima de las autoridades terrenales. Por lo tanto, ellos expresan
que no pueden obedecer las autoridades terrenales, no pueden acatar sus mandatos y sus leyes y no pueden aceptar que les estén persiguiendo cuando ellos están procurando que los oyentes cambien sus vidas y aún decirlo, cambien sus conductas y se sometan a la autoridad de Dios que les enseña a cumplir normas humanas, conductas humanas para el logro de sus bienestares. Entonces aquí los apóstoles son francos, son fronteros y hacia ellos mismos le hacen ver a quienes les amenazan que ellos están seguros, que ellos están en la verdad, que siguen a un Dios verdadero, que siguen a Jesucristo que les ha mostrado su amor, su misericordia y su poder, y que esto está por encima de cualquier otra autoridad. Hay que decir también que los apóstoles con esta frase estaban diciendo: todo tenemos que entregarlo a aquel que es soberano, que nos sometemos a aquel que nos ha mandado a predicar, a anunciar el evangelio, y esa es la autoridad a la que obedecemos. Los apóstoles y los seguidores del Señor Jesús con esta frase están diciendo: no podemos obedecer a los hombres cuando nos impidan predicar, cuando nos impidan tener una vida moral, una vida que agrade a Dios. No podemos aceptar la inmoralidad, el pecado, la maldad, los vicios. No nos acogemos a esos. No queremos practicar todas estas cosas. Queremos someternos a la santidad, a la voluntad, a la misericordia de Dios. Tercer punto. Quien obedece a Dios recibe grandes beneficios. Y es importante cuando entendemos que obedecer al Creador, al sustentador, al que tiene el control de nuestra vida, al que quiere lo mejor para nosotros, nos va bien. Nuestra vida, que está dependiendo de Él, es mucho más agradable cuando Jesucristo está en nuestro corazón, porque eso hay que pedirlo. Empieza a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos con la gente, de ser mucho más amables, mucho más amorosos, mucho más misericordiosos. Esto es de gran beneficio para nosotros. Veamos entonces los beneficios que recibe aquel que se somete u obedece a el Señor de la misión. En el libro de Mateo capítulo 25, los versículos 21 y 23 y Primera de Corintios capítulo 3 versículo 8 hablan de tales beneficios. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Los primeros versículos nos hablan de un tema muy interesante que está manejado muy claro y muy específico cuando habla de los talentos. Y es que los talentos, aquí no se trata únicamente de negociar estas monedas, sino que se trata de ser obedientes ante aquel que ha dado un dinero y que espera que ese recurso sea multiplicado. La parábola la presenta el Señor Jesús
para ilustrar cómo personas a quienes se les delega una responsabilidad deben entender quién se las ha delegado, quién les ha mandado, a quién deben obedecer. Y esta obediencia va a tener su recompensa como lo hemos visto. Dios en Cristo Jesús está dando responsabilidades a todos, a unos más, a otros menos, y lo hace porque Él entiende que algunos tienen más capacidades, más inteligencia, más sentido de la obediencia y a otros menos. Pero fíjense que aunque no he relatado o no he leído esa parte de aquel que recibe un talento, ya el Señor sabía que no iba a obedecer, ya sabía que iba a poner pretextos, ya sabía que era infiel, ya sabía que era desobediente. Por lo tanto, Dios no se arriesga a entregar tareas ni a exigir obediencia a quienes Él conoce que no van a obedecer, no van a cumplir. Lo más interesante de estos dos textos que hemos leído en Mateo es que el Señor, al recibir a las personas que han obedecido sus mandatos, que han cumplido sus deseos, sus leyes, entonces les va a compensar. Y me gusta cuando les llama bien, buen siervo y fiel. Esa fidelidad es exaltada por el Señor porque han hecho conforme a lo que Dios ha mandado. Ilustra pues esta parábola eso, que es bastante interesante, bastante importante. Y cuando hablamos de la cita de 1 Corintios capítulo 3:8, es que cada uno en particular se le va a evaluar su obra que ha hecho para el Señor. En otras palabras, a cada uno se le va a entregar los beneficios espirituales, los beneficios celestiales por el trabajo que han hecho. Acordémonos que quien trabaja para el Señor es porque le ha obedecido, es porque reconoce su autoridad, su poder, su misericordia y sobre todo, que es el tema que hemos venido tratando en este tiempo, que es obedecer al Señor de la misión, especialmente cuando llevamos la predicación a las personas, cuando anunciamos el Evangelio del Señor Jesucristo, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios para acatar sus leyes. Esto, pues, es bien visto por aquel que tiene la autoridad sobre nosotros. Como hemos dicho, nosotros obedecemos a quien conocemos, a quien tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros obedecemos la autoridad de aquel que nos manda. Nosotros obedecemos a quien reconocemos como el quien tiene dominio sobre nosotros. Nosotros acatamos las órdenes de aquel que es la máxima autoridad sobre nosotros. Esto es fundamental. Conclusión. Estamos viendo una serie de mensajes, o planteando más bien una serie de mensajes, en la que nos encontramos frente a unas realidades de la vida, a unas situaciones que debemos conocer y que tenemos unos apoyos en las Sagradas Escrituras. Si obedecemos al Señor de la misión, es porque le conocemos, es porque le tememos. Y este temor no es de miedo, sino que es la dependencia, es el reconocimiento de su autoridad sobre nosotros y también le obedecemos porque le amamos. Esto es lo más importante y creo que es la sugerencia que hago en este día y a través de este mensaje.
Obedecer al Señor porque le amamos. Dice la Biblia, le amamos porque Él nos amó primero. Hemos reconocido su potestad, su fidelidad, su dependencia, su amor, su comprensión, su perdón, la vida eterna, el cambio de vida. Es decir, Él nos ha entregado todo y nosotros también debemos dar todo para con Él. Aplicación. Qué interesante llegar a este punto tan importante. Qué bueno es entender que Dios es soberano, que Dios tiene la autoridad máxima sobre nosotros. Qué bueno es entender que nuestra vida depende de Él, que nuestra situación en el mundo depende de Él, que si acudimos a Él, Él va a ser muy benévolo con nosotros. Él va a darse todo por nosotros. Figúrense que entregó a su Hijo Jesús para perdonar todos nuestros pecados. Eso quiere decir que Dios está dispuesto a amarnos hasta el fin, amarnos hasta la saciedad de Él. Él quiere hacer lo mejor por cada uno de nosotros. Hoy es el día de hacer ese reconocimiento y acatar su voluntad, porque esto es bueno para cada uno de nosotros. Vale la pena hacer este reconocimiento e iniciar un proceso de obediencia a Dios, a su palabra. Espero que hayan comprendido los que no están sometidos a la autoridad de Dios porque no le conocen, iniciar una lectura, un estudio de las Sagradas Escrituras para entender el por qué hay que obedecer a Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.